pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Aquí desde La Habana, Cuba, una calurosa noche de verano. De haber en estos momentos unos 31 grados. Y bueno, tuve que abrir las ventanas, así que vamos a tener un poco de ruido exterior, porque es insoportable realmente el calor que hace aquí dentro de la habitación. Ustedes saben, aquí como siempre estoy en la sala de mi casa para comenzar este programa. Este Café con Daniel acaba de desatracar la nave de los necios y empieza nuestro recorrido de este sábado para tocar un tema que a mí me parece de sumo interés para todos, que es el tema de los apagones en Cuba. Bueno, en estos días yo creo que no se ha hablado de otra cosa en nuestro país. Es uno de los temas fundamentales que incide en la población, en mucha gente. Y yo sencillamente quiero aportar mi pensamiento, mi manera de ver de este asunto, sobre todo después de haber visto a nuestro presidente, a nuestro primer secretario del partido, en su intervención por la televisión cubana, donde explicó un grupo de cuestiones relacionadas con este tema de las fallas eléctricas, los apagones, de todos los problemas que hay con la electricidad en nuestro país. Y sobre todo porque quiero desmentir algunas falacias relacionadas con estas cosas, algunas mentiras relacionadas con estas cosas, porque no falta quien salta, no falta quien aparece y empieza a decir, no, porque antes del 59 en Cuba no ocurrían esas cosas, porque si antes del 59, entonces empiezan a hablar de la famosa tacita dorada que era Cuba, según ellos, antes del 59. En otros programas nos hemos encargado de demostrar de que si una cosa no era Cuba, antes del 59 era una tacita dorada. Y siempre aparecen los nostálgicos de los años 50, hablando de las maravillas de aquella Cuba desigual, de aquella Cuba donde imperaba un dictador sangriento, en esa Cuba donde asesinaron a más de 20.000 cubanos, en esa Cuba donde se torturaba, donde se desaparecían personas, donde sí se asesinaban a los jóvenes. Esa Cuba terrible de Fulgencio Batista. Pero siempre aparecen los nostálgicos de esas cosas, hablando de las maravillas, del desarrollo económico que Cuba tenía, de los grandes avances que Cuba tenía, una serie de cosas que, bueno, yo siempre he considerado necesario cuando alguien entra en ese tipo de reflexión, empieza a manipular la realidad. Uno tiene que salir al paso y contar su visión de las cosas y la realidad de las cosas, apoyada no es en cuestiones emotivas, ni en manipulaciones y tergiversaciones de la verdad, sino en hechos históricos, en datos históricos. Fíjense que cuando yo hablé de cómo era Cuba antes del 59, un programa que dediqué a eso nada más, lo hice basándome en datos del censo de los Estados Unidos. Todo lo que usé fue documentación estadounidense, para que nadie me pudiera decir que era propaganda comunista lo que yo estaba diciendo, y exponía realmente la realidad de qué cosa era esa Cuba de los años 50, qué cosa era la Cuba de antes de la revolución. Y ahora pasa igual, los apagones innegables, que traen un montón de problemas, que traen disgustos a muchas personas, porque no hay nada más terrible que pasar una noche con este calor, con mosquitos, sin electricidad. Es realmente una experiencia terrible. Le he pasado muchas veces, le hablo con propiedad, porque le he pasado muchísimas cosas. De eso, ese va a ser el tema central de hoy, los apagones. Yo también quería responder, como siempre hago, algunas cosas que la gente me pregunta, ¿no? La gente entra a nuestro programa, me envían comentarios, me envían mensajes,
algunos yo creo que son de interés de respuesta. Mira, yo quiero enseñarle una cosa. Y se me cayó, con el permiso de usted, una de las tarjetas. Con el permiso de usted voy a echarme aquí mismo en vivo. Bueno, aquí voy a mostrarles una cosa. Dicen que yo este programa lo hago porque a mí el gobierno cubano me paga. Y me paga la recarga, por lo tanto, ¿qué cosa voy a hacer yo si no defender al gobierno cubano? Porque al final el gobierno cubano me financia, ¿no? El programa. Bueno, mira, quiero enseñarle a ustedes. ¿Ustedes saben lo que es esto? A mí el gobierno cubano no me financia nada. Yo compro todos los meses, aquí hay recarga de Cubacel. Como pueden ver, estas son las de este mes. ¿La están viendo? Estas son las recargas de este mes. Estas son las tarjetas de este mes. Que bueno, por esas cosas increíbles de nuestro país, uno tiene que comprarle de 120 en 120. Uno podría decir, bueno, voy a comprar una tarjeta de 1000 pesos para el mes, para tener datos en el celular, pero tengo que comprarlo de 120 en 120, por eso son tantas tarjetas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tarjetas de 120 para cargar el teléfono, ponerle 1000 pesos al teléfono y poder hacer este programa. O sea, esto no lo financia nadie, esto lo hago yo con mi propio esfuerzo, como debe ser, porque al final es mi programa y no espero que nadie me lo pague, ni que nadie me lo financie, ni que nadie me dé nada para hacerlo. Esa es la verdad. Así que el señor que estaba tan preocupado con el financiamiento estatal que recibe el Café con Daniel, pues ya sabe, no hay ningún financiamiento. Esto es de mi bolsillo, del presupuesto familiar, sale. No cobramos por defender a Cuba, eso no, nunca. No va a suceder, no va a pasar. Vamos a salir y siempre buscamos la manera de salir al aire. Siempre buscamos la manera de aparecer aquí. Es que uno me decía el otro día, yo pasaba en moto. ¿Qué pasa? Yo siempre he andado en moto, hace mucho tiempo que ando en motocicleta. Y ando en una moto, tengo una scooter chiquita, que la utilizo eléctrica. Y no, mucha gente me ha visto ahora porque cuando andaba con Nasobuco, la gente no me identificaba, el casco, el Nasobuco. Y entonces ando a veces por la calle en La Habana. La gente se me queda mirando la parada, como si fuera un bicho raro. Y el otro día me preguntó uno de una huevo, ¿qué haces tú? ¿Por qué usted anda en una motico? En ese scooter, ¿no? Otro por allá me preguntó una parada el otro día, oye, ¿se te rompió el carro? Yo no tengo carro. Yo lo que uso es el scooter. Ese scooter no es por esnovismo, ni es por hobby, ni es por nada. El medio de transporte que tengo es el que utilizo. El periódico me asignó como jefe de redacción de Gran Mente Nacional una moto Lifan China, que bueno, no lo estoy utilizando en estos momentos porque hay unos problemas que hay con la gasolina y porque además eso tiene una rotura en el freno de manos. Y por eso estoy yendo a trabajar en la moto eléctrica. No es novismo, no es ninguna cosa esta. Es sencillamente es lo que tengo para moverme. No sé cuál es el trauma que hay con eso. No sé cuál es el trauma. Pero bueno, todos los días, señores, cuando salgo en la moto tengo que explicarle a veces a la gente y responder a veces a la gente en la calle que me pregunta uno que por qué yo ando en la moto como si fuera un pecado, por lo cual podría andar en una carriola o en una chivichana. Quizás hacer el recorrido de ida hacia el periódico en Chivichana sería posible, porque bueno, vamos por todo 41, 25, 41, en descenso, a lo mejor una buena Chivichana. Bueno, me lanzo por todo 41 y a lo mejor llego hasta el periódico. Me va a costar un poco de trabajo, cuando llegue a la zona de la plaza hay una pequeña subidita y voy a pasar un poco de trabajo con la Chivichana. Pero a lo mejor llego. El problema es el regreso, para regresar en Chivichana, lo más arriba, pues, es bastante complicado. Bueno, a lo mejor esperaban que yo fuera en patines. No sé cuál es el trauma que algunos tienen con el hecho de verme circulando en La Habana en la scooter eléctrica que utilizo para ir a trabajar. Que para ir a trabajar, que tampoco me la regaló nadie, ¿sabes? No vaya a ser que ahora salga otro por ahí, no, mira, tú le dieron una moto eléctrica, no me la dio nadie, se la compré yo. Ese fue el precio
de mi libro y de la ayuda de algunos amigos que colaboraron conmigo desinteresadamente para que yo pudiera utilizar esa moto en un momento que yo estaba, que tenía problemas en las piernas, no podía, o sea, estaba grabado mis problemas en las piernas y no podía caminar, etcétera, ¿no? Razones personales que no tengo por qué estar explicando a nadie de la cabeza un canal. Pero de todas maneras me gusta aclarar esas cosas porque no quiero que se quede en la mente de la gente dudas, ni especulaciones, ni cosas de ese tipo. Y nada, muchas veces me he trasladado en guagua, he utilizado el mismo transporte que usa todo el mundo, el P4, que es el que más, la 55, que también lo he utilizado muchas veces. Nada, no sé cuál es el rollo que tienen con eso. Pero quería hablar con ustedes, a ver si no dejé los datos botados por ahí. Bueno, ahí les traía toda la información que quiero compartir con ustedes sobre el tema de la electricidad. Vamos a hablar de la electricidad, vamos a hablar de los apagones. Y vamos a hablar de cosas interesantísimas, señores. Con esta gente que hace, sobre todo con esta gente que, como yo, perdieron los anteojos, como aquel poema famoso de Benedetti, y tienen taponeados los oídos, y ni ven la realidad ni escuchan nada que no sea lo que le dicta, lo que ven, lo que esperan, porque están condicionados para escuchar siempre y prestar atención a todo lo que se diga en contra de la Revolución Cubana. O sea, vamos a tomarnos un café, compartir un café con ustedes y continuamos con este programa. Vamos a entrar ya en la sazón del programa. Vamos a compartir este café. Los invito a tomarse un rico café. Admito que es café de verdad. No sé si se podrá ver, no sé si la cámara lo podrá ver. Me dicen que ahora he hecho agua, no es agua, es café. Café cubano. Así que bueno, comparto con ustedes este buchito de rico café cubano. Quería votar, me di la tarea de buscar información. Digo, bueno, como era la electricidad en Cuba antes del 59, esa maravilla que me dicen, Cuba era una maravilla eléctrica, uno de los países más avanzados del mundo en materia de electricidad. Me afirmaba el otro día con una vehemencia tremenda un señor desde Miami, que era un ignorante, que no sabía lo que estaba diciendo, que la Revolución Cubana había acabado con la electricidad, que la Revolución Cubana había acabado con el sistema eléctrico, que la Revolución Cubana había destrozado, como ha destrozado todo lo relacionado con la electricidad en el país, que eso era una maravilla, una tecnología de punta, la mejor del mundo antes del 59. Digo, vamos a buscar datos de los Estados Unidos, vamos a buscar a ver qué informaciones de la compañía, de la antigua compañía cubana de electricidad, que era la principal, o sea, la dueña, el monopolio de la producción eléctrica en Cuba, y que de cubana no tenía absolutamente nada. O sea, nada. La compañía cubana de electricidad no era cubana. Era una compañía que la plata, el dinero, era estadounidense. Para nada era una compañía cubana de electricidad. Bueno, vamos a ver qué dicen los datos estos, según información de esta misma compañía. Y de 1958, miren ustedes, en 1958 la compañía cubana de electricidad elevó su capacidad de generación a 430 megawatts. Sus instalaciones y equipos se repartían entre dos grandes sistemas independientes, uno que abarcaba el occidente y el centro
y otro que abarcaba la región oriental del país. Existían alrededor de 60 sistemas aislados de poca capacidad. Ahora, y este es el dato interesante, el total del servicio eléctrico que brindaba esa gente alcanzaba solamente al 56% de la población, la cual era estimada en aquel entonces en 6.500.000 habitantes, o sea, casi la mitad de la población que tenemos hoy en día. ¿Está claro? Como es de suponer, el servicio eléctrico no llegaba a las grandes zonas rurales, o sea, no llegaba al campo. Campesinos en Cuba, las zonas en Cuba, muchísimas zonas en Cuba, no tenían electricidad. Esta gente arguían, por supuesto, como el interés mayor era obtener ganancias, pues por supuesto, no le era rentable invertir en instalaciones eléctricas hacia el campo, ni hacia regiones que no estaban, como según decían ellos, densamente pobladas, donde vivían campesinos muy pobres en esa república magnífica, como dicen sus defensores. Campesinos no tenían ni medicina, ni medicamentos, ni tenían ni médicos, ni tenían escuela, ni tenían electricidad, ni tenían absolutamente nada, vivían olvidados absolutamente de este mundo, sin atención de nadie, sobrevivían malamente, comidos de parásitos en esas zonas rurales. Y bueno, esta gente lo que buscaba era eso, o sea, ¿para qué hacer redes de distribución? ¿Para qué instalar redes de distribución en zonas? Por supuesto. Eso lo suprimieron de los planes en absoluto. Nadie se le ocurría pensar en que eso era posible. ¿Qué pasa? Cuando triunfa la revolución, que se encuentra este panorama de un 56% nada más de electricidad, de los precios elevadísimos de la electricidad, porque por supuesto que el Estado no subvencionaba como subvenciona ahora la corriente eléctrica. Si nosotros fuéramos a pagar de verdad el precio que tiene la corriente eléctrica, amárrense. Pero el Estado paga una parte de la corriente que usted gasta en su casa. ¿Qué sucedió entonces? Cuando triunfa la revolución, que se interviene la compañía cubana de electricidad, se nacionaliza esa compañía, se bajan las tarifas eléctricas y se empiezan a tomar las primeras medidas para hacer llegar la electricidad a la mayor parte de la gente en el mundo. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Estados Unidos? En primer lugar, 0 piezas de repuesto. O sea, cerraron absolutamente las exportaciones de piezas de repuesto, que lo dicen ellos, no lo estoy diciendo yo, a Cuba. No solo para la industria interna, sino no solamente para la industria, desde la industria estadounidense, sino desde las numerosas subsidiarias en todo el mundo. Y interrumpieron el suministro de combustible. Combustible que ustedes saben que 100% llegaba a los Estados Unidos. O sea, interrumpen el combustible que se usaba para generar electricidad y 0 entrada de piezas de repuesto, 0 entrada de maquinaria, 0 exportación a Cuba de cualquier implemento que tengan que ver con. Y este país tuvo que hacer el enorme esfuerzo, el primero de esta larga historia, un enorme esfuerzo para reconvertir toda esa industria, no solamente la eléctrica, sino la industria en el país que era esencialmente estadounidense. Y este país tuvo que reconvertir toda esa industria y buscar entonces en otros escenarios, buscar en otros lugares del mundo las maquinarias y las cosas para poder levantar la industria nacional y sobre todo la industria eléctrica nacional. Tuvo que salir al mundo a buscar, tuvo que renovar todo ese parque completo de electricidad. El 20 de febrero del 66, según cita Curré, la situación de la generación de electricidad mejoró con la adquisición y entrada en servicio de generadores de la Unión Soviética y de la República de Checoslovaquia, los cuales se instalaron en las 2 unidades de CTE Antonio Maceo Renté y Máximo Gómez del Maril. Y por supuesto, el combustible que llegaba de la Unión Soviética, cuando se produce todo este fenómeno, que conocen toda la historia del bloqueo contra Cuba, todo lo que pasó con la refinería de petróleo, cuando se negaron a refinar primero nos dejaron sin combustible, 0 combustible. Cuando Cuba fue a comprar el combustible a la Unión Soviética, pues entonces las refinerías estadounidenses se negaron a procesar el combustible soviético. Y hubo que intervenir la refinería para poder refinar ese petróleo que llegaba de la Unión Soviética. Bueno,
Con ese petróleo que se adquiría en la Unión Soviética, se producía la electricidad. Y bueno, estas primeras inversiones que se hicieron en estas dos grandes centrales eléctricas, la Renté, la Antonio Maceo y la Máximo Gómez Mariel. El comandante Ernesto Che Guevara, el Che, le dio un gran impulso a todos estos planes durante su etapa en el Ministerio de Industria, donde se firmaron estos contratos para traer a Cuba las maquinarias y los implementos necesarios para la industria eléctrica. Ya en 1975 se había triplicado la capacidad de generación instalada en la industria eléctrica respecto a la que existía en el 58. Se había triplicado, repito. En ese periodo se montaron varias centrales termoeléctricas. El consumo de electricidad por habitante, que en el 59 era de 406 kilowatts, aumentó a 705 kilowatts hora. Es importante tener en cuenta que la electrificación del país alcanzaba ya para este tiempo a más del 70% de la población, obra de la revolución. La generación de electricidad creció de 2.500 a 6.500 megawatts. De las 13.598 kilómetros de las distintas líneas de transmisión que existían antes del triunfo de la revolución, se llegó en el 75, estoy leyendo datos, a 32.067 kilómetros, integrándose además en un sistema, los dos sistemas principales que había antes del 59, lo cual fue posible con la entrada en servicio en 1973 de las dos primeras líneas de transmisión de 220 en el 73, con la revolución, 1973, de las líneas de transmisión de 220 kilowatts. Este acontecimiento marca el nacimiento del Sistema Electroenergético Nacional, SEN. En el quinquenio, sigo citando de Curré, de 1975 a 1980 hubo cambios significativos dentro de la industria básica. Se produjo un aumento del 70% de electrificación de las viviendas. Se aumentó del 70% al 74%, la capacidad de generación aumentó en 1.069 megawatts, o sea, 1.069 megawatts más, que era 2 veces la que existía en el 75. El consumo de electricidad per cápita aumentó a 1.028 kilowatts en 1980. La capacidad de generación que se había logrado alcanzar en el quinquenio del 75 al 80, en el quinquenio 80-85, se mantuvo en el quinquenio 80-85. Sin embargo, la capacidad de la industria eléctrica instalada creció en este periodo un 25%, lográndose que sea aproximadamente 7 veces la existente antes del triunfo de la revolución. Para este periodo, ya la revolución había llegado a la electricidad al 85% de las viviendas de todo el país. En el 92, la capacidad de generación era de 3.675 megabytes, de los cuales 488 megabytes correspondían a los centrales azucareros que aportaban. Pero saben bien, yo sí me acuerdo perfectamente de eso. Los centrales azucareros, con la quema del bagazo, producían electricidad para toda la zona que estaba alrededor de ellos. Y ya en esta fecha, señores, ya en el año 92, el año que nacieron mis hijos, periodo especial, todas esas cosas, la electrificación del país alcanzó el 95% de las viviendas de este país. Vamos a hacer una breve parada. Vamos a parar un momentico para refrescar, para tomarnos otro bochito de café y continuamos en 5 minutos. Continuamos, señores. Continuamos con nuestro café con Denis. Bueno, esto es obra de la revolución, lo que está hablando. Esto de llevar del 56% de las personas al 95% en una población que ya en este momento estaba en los 10 millones de habitantes, porque ya no eran los 6.500.000 que había en el 59. Ya estamos hablando de 10 millones de habitantes. Y es obra de la revolución que se ha electrificado el 95% de las viviendas en este país para el año 1992. Obra de la Revolución Cubana. Sin duda es un esfuerzo extraordinario del país, que además hay que sacar una cuenta, porque no se trata solamente de electrificar las viviendas, se trata solamente que en estos años que estamos hablando del país se construyeron miles de escuelas
miles, fue los años a todo aquel proceso inmenso de construcción de las famosas escuelas en el campo, de los preuniversitarios en el campo. Se construyeron cientos de tecnológicos, de escuelas tecnológicas en el país. Se construyó todo el sistema de enseñanza artística, todas las escuelas de enseñanza artística a todo lo largo y ancho del país. Fueron años donde se hizo un esfuerzo extraordinario en la construcción de hospitales, en la construcción de policlínicos. Fueron años de un esfuerzo gigantesco por parte del país. O sea que no solamente el consumo de electricidad creció sustancialmente con el aumento del número de habitantes, sino que además de eso, aumentó sustancialmente el consumo de electricidad a partir de toda esta infraestructura que la revolución creó durante todos estos años y que hizo posible llevar la electricidad a todos esos lugares. Y estamos hablando de un 95% de electrificación de las viviendas en todo el país, contra ese 56% miserable que tenía antes del 59 este país, donde la mayoría de las casas en el campo de la zona rural cubana jamás habían visto un bombillo eléctrico. Y vieron por primera vez la electricidad gracias a la obra de la revolución. Les tengo algunos datos más, porque vamos a llegar al fatídico año 92, con todo lo que ustedes saben que sucedió. O sea, la caída del campo socialista, perdimos de nuevo, fíjense ustedes, todo el esfuerzo que el país había hecho para reconstruir, reconvertir todo el sistema eléctrico, para llevar la tecnología estadounidense que había quedado fuera de juego producto del bloqueo estadounidense contra Cuba. Imagínense ustedes, buena primera, todo ese esfuerzo enorme que se ha hecho todos esos años, llega el periodo especial. Y con la llegada del periodo especial, el país tiene que enfrentar de nuevo una estrategia de reconvertir de nuevo toda su industria, de reconvertir de nuevo todo ese sistema eléctrico creado con tanto esfuerzo durante tantos años. A partir de que con la caída del socialismo perdimos la fuente de materias primas, perdimos la fuente de recursos, perdimos la llegada, el enorme esfuerzo que se había hecho, se pierde prácticamente. No hay piezas de repuesto, no hay manera de conveniar ni recibir financiamiento, el bloqueo se recrudece, aprietan el bloqueo contra Cuba porque hay una tesis de que Cuba debía caer por efecto dominó. Si se han caído los países del campo socialista, pues Cuba debía caerse también. Por lo tanto, debía producirse el efecto dominó y la revolución cubana tenía que caer. Pero cuando no se caía, pues entonces decidieron hacer la cadera como diera lugar. Entonces se recrudece el bloqueo contra Cuba, se recrudece el cerco contra Cuba, en medio de una crisis general en que el país tiene que enfrentar el reto de volver de nuevo a reconstruir todo eso, a reestructurar todas esas cosas, a buscar socios en otros lugares del mundo, a buscar financiamiento y a buscar recursos para mantener lo que se había logrado con tanto esfuerzo en todos estos años. En el 92, la capacidad total de la CEN es de 3.676 megawatts. La electrificación, como les digo, había llegado al 95% de los más de 10 millones de habitantes del país. En el 94, la generación bruta desciende un 25% producto de todo este fenómeno que les expliqué, la caída del socialismo, la crisis, etc. En el 89 de junio se celebró en La Habana el primer taller internacional de energía renovable. En noviembre se había constituido la Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía Solar, Cuba Solar. En el 97 la generación bruta de la CEN se incrementa en el 19,5% respecto al 94. Ahí estamos dando, y ahí el país está haciendo un esfuerzo gigante para volver a renovar toda la industria eléctrica, para fortalecer otra vez y recuperar lo que se había logrado en esos años de revolución. Y ya en el 97, la generación bruta del CEN se incrementa en el 19,5% respecto al año 94. Se inicia la construcción de una central eléctrica de 220 megabytes con unidades generadoras que utilizan como combustible el gas, acompañante de los yacimientos petrolíferos cercanos. Se inicia el programa de ahorro de electricidad de Cuba, el PAE, como parte del desarrollo de la industria eléctrica. Porque ahí, y eso fue una idea de Fidel lo plantea, o sea, la principal fuente nuestra de combustible y todas esas cosas es el ahorro. O sea, las cuentas estaban claras, o sea, el ahorro nos permitía ahorrar miles de barriles de petróleo en este proceso. En el 99 hay instaladas en el país 175 pequeñas mini y micro hidroeléctricas,
26 de ellas conectadas al CEN. Comienza a funcionar en la isla de Torihuanó, al norte de Ciudad Ávila, el primer parque eólico demostrativo del país, con una potencia instalada de 45 megavatios. Se genera el 70% de la electricidad con crudo cubano. En el 2000 entra en explotación la planta Energas. En el 2001, más de 2.000 escuelas primarias rurales, son electrificadas en tiempo récord. De ellas, 1.944 mediante paneles solares fotovoltaicos. Y eso no se detiene, el país siguió invirtiendo en la industria, pero en condiciones terribles de bloqueo. En condiciones terribles porque toda esta tecnología que estamos hablando, la tecnología checa, tecnología rusa, tecnología de la antigua República Democrática Alemana, de la cual no nos está llegando absolutamente nada durante todo este tiempo. Y Cuba se ha visto precisada a comprar turbinas, a comprar todo el equipamiento que necesita una central en otros lugares del mundo, con todo el inconveniente que nosotros sabemos que es ese bloqueo. Porque una de las grandes cosas del bloqueo es que, no es como mucha gente piensa, el bloqueo no solamente impide que Cuba comercie con Estados Unidos, porque existe ese mito, mucha gente lo cree, incluso mucha gente de buena fe cree que el único problema que el bloqueo implica es que Cuba no puede comprar piezas ni puede comerciar con Estados Unidos. No, ojalá, si eso fuera así, mira, ojalá fuera así nada más. El problema es que el bloqueo, a través de todo su conglomerado de leyes y artículos y de cosas que realiza, impide que Cuba compre piezas de repuesto y comercie con cualquier país del mundo. O sea, es una barrera de comercio que impide el financiamiento de Cuba, que impide que los bancos financien, que los bancos trabajen con dinero cubano, que muevan dinero cubano, que hagan transacciones con dinero cubano, el dólar que no podemos utilizar en las transacciones comerciales, el hecho de que Cuba lo hayan puesto repetidamente en esa famosa espuria lista de países que patrocinan el terrorismo, que hace que se puedan castigar bancos que negocien con dinero cubano. Imagínense ustedes cómo comprar piezas, cómo comprar equipamiento, con todo el proceso que hay en el mundo, siendo Estados Unidos una potencia mundial en este sector. Cómo comprar un equipamiento que tenga el 10% de componentes estadounidenses. ¿En qué lugar del mundo se puede buscar? Tendremos que ir a buscar a Marte, a Júpiter, a Saturno. Porque en qué lugar del mundo no hay equipamientos eléctricos que no tengan aunque sea un 10% de componentes estadounidenses. Y según las leyes de bloqueo, si tiene un 10% de componentes estadounidenses, ya Cuba no lo puede comprar. Eso está a la medida del enorme esfuerzo que este país tuvo que hacer después del año 92 para acá. El tremendo esfuerzo para reconvertir toda esa maquinaria ya que se vuelve obsoleta inmediatamente con el paso de los años, que sufre además terriblemente por el hecho de utilizar el combustible cubano, que es alto en azufre y que afecta a las calderas, que afecta a todo, porque es muy corrosivo. Entonces se requieren etapas mayores de mantenimiento. Y todo esto en medio del tremendo cerco de los Estados Unidos contra Cuba. El cerco que se extiende sobre la economía cubana, que es realidad. Y ellos lo saben bien, por eso lo refuerzan cada vez que quieren. Si el bloqueo no existiera, como dicen algunos, bueno, ¿por qué se esfuerzan a esta gente entonces en aumentarlo a cada rato? Porque tratan de perseguir las finanzas de Cuba en todas partes. Pobre del banco que se atreva a prestarle un centavo a Cuba. Pobre del banco que se atreva. Y eso afecta, por supuesto, toda la inversión que se realiza en materia de las centrales eléctricas, para la compra de piezas, para la compra de todo lo que se necesita para mantener funcionando de manera estable una central eléctrica. Yo podría decir en lo personal que a mí me hubiera gustado más que el país hubiera hecho un esfuerzo aún mayor en materia de energía renovable. Era estratégico. Yo creo que el país se debió haber apretado el cinto, de haber hecho un esfuerzo tremendo para que en estos momentos nosotros tuviéramos en condiciones de enfrentar una buena parte de la producción eléctrica del país a partir de las energías renovables. Yo creo que se debió haber hecho. Pero bueno, quién soy yo, desde lejos, cualquiera juzga y cualquiera sabe cómo se puede resolver un problema. Es un defecto que tenemos los cubanos. Todos nosotros somos ahora ingenieros eléctricos, todos somos ministros de energía y todos sabemos cómo resolver los problemas de la electricidad en el país. Pero sin duda, a mí me hubiera gustado mucho más. Creo que hubiera sido, y creo que incluso hoy no se hace todo lo que se debiera hacer para apostar de verdad, en serio, por la energía renovable, por renovar el parque automotor del país, tan necesario para disminuir los gastos eléctricos, y la energía renovable, llevarla a la casa, no solamente construir
con grandes paneles, grandes zonas de energía solar. Es un país que tiene un nivel de luminosidad extraordinario. Yo lo sé porque estudio oceanografía, me acuerdo estudiábamos las cosas de los océanos, eso, el nivel de claridad que hay en este país, de penetración del sol en este país es inmenso. Y entonces, yo creo que se puede explotar mucho más, a nivel de las viviendas incluso. Hay todo un programa que permite que la gente compre eso, pero yo creo que eso hay que hacerlo de manera revolucionaria. Yo creo que hay que intervenir, ahí que el Estado tiene que poner, porque el dinero que nos gastemos hoy llevando esa energía renovable a los hogares de la gente es dinero que nos vamos a ahorrar en todo ese enorme esfuerzo de las termoeléctricas, el petróleo y demás. O sea, hay que invertir dinero, hay que subvencionar eso de alguna manera para que la gente tenga paneles solares. Nosotros logramos ya los paneles solares a nivel de la casa de las personas, sobre todo para el consumo en las viviendas, en los edificios. Si se pudiera utilizar paneles solares en los edificios, si se invirtiera en ese recurso, yo estoy seguro que va a ser una inversión que da resultados y que nos va a permitir enfrentar con éxito, no depender más de los combustibles que nosotros tenemos que buscar en tantos lugares del mundo tan caros. ¿Hasta cuándo vamos a ir chocando con la misma piedra? Yo conozco muchísima gente en el mundo que estaría dispuesta a ayudar a Cuba en esta materia. O sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor. Hay que hacer un esfuerzo mayor en el tema de la energía renovable. En ver lo que se puede hacer con la producción de electricidad en el mar. Poner nuestra inteligencia en función de eso. Como mismo ponemos nuestra inteligencia que hemos demostrado, la capacidad que tenemos en la industria farmacéutica, en la biotecnología. Yo creo que nosotros tenemos ingenieros muy capaces de poner su inteligencia, pero hay que destrabar esa fuerza productiva, hay que destrabar esa inteligencia. Hay que organizar esa inteligencia como mismo lo hemos hecho en la materia esta de la medicina y la biotecnología. Hay que destrabar todas esas cosas y buscar en la ciencia, buscar en la inteligencia de este pueblo tan capaz y tan inventor las fuentes, la materia de aprovechar el aire, de aprovechar el mar, de aprovechar el sol para producir electricidad, para llegar a tener por lo menos más del 50% y proponernos tener el 100% si es posible. Por lo menos acercarnos lo más posible al 100%, para no seguir dependiendo. Es estratégico para el país, es vital para el país. Mira lo que estamos enfrentando ahora. Miren lo que estamos enfrentando ahora. No sé, en mi opinión, yo te digo, a mí me pasa como le pasa a todos los cubanos, que nos creemos que no la sabemos todas. Pero a mí me parece que hemos sido extremadamente lentos, cautelosos en la implementación de la energía. Lo hemos visto como algo suplementario, como algo para ayudar, cuando debemos estarlo viendo ya como algo esencial para la supervivencia del país. Pues ¿hasta cuándo va a aguantar este país los apagones? Hay que dar una respuesta, ¿verdad?, a ese tema. Respuesta real a estos problemas. Y es un problema que tenemos que hacer todo, desde el ahorro en las viviendas. Tenemos que tener tenemos una cultura, algunas personas del ahorro, pero esa cultura tiene que ser general, una cultura real del ahorro de electricidad, una cultura real del ahorro eléctrico, en un país donde está subvencionada por el Estado la electricidad que pagamos en las casas. Entonces hay que buscar la manera de que la gente ahorre. Como decía Canel ayer, en un momento él explicaba aquello de que, bueno, un bombillo eléctrico que tú apagues en 3 millones, creo que mencionó, de viviendas que hay en el país, ¿cuánto significaba en ahorros energéticos? ¿Cuánto significaba en capacidad de llegar a más hogares, a más lugares del país? O sea que nosotros tenemos un potencial no despreciable en el ahorro. Una industria realmente productora en el ahorro, si somos capaces de desarrollar de verdad, de implementar a todas partes la cultura del ahorro energético, mientras logramos reconstruir nuestra matriz energética y buscar, sigo insistiendo, en las nuevas tecnologías, buscar en la inteligencia de este país, buscar en la capacidad de nuestros ingenieros la manera de fomentar para acercarnos al 100% de producción eléctrica a partir de fuentes renovables, del sol, del aire, del mar. Yo creo que si alguien en el mundo, yo creo que es un país en el mundo que está en capacidad de hacer eso, es Cuba. Es Cuba. Yo creo que nadie tiene esa posibilidad como la tenemos nosotros. Nosotros tenemos que enfrentar eso como una batalla vital
por la supervivencia del país. No hay nada que afecte, que moleste más a los cubanos que los apagones, señores. Es terrible vivir en esos apagones. Horas de apagón, 12 horas de apagón. Es terrible. O sea, el enemigo se vale de todo eso. Pero tenemos que luchar con todo, con toda nuestra capacidad, nuestra inteligencia, repito, para ponerle fin a esta situación. Yo creo que la solución está en las energías renovables, en llevar la energía renovable no solamente a los grandes espacios, sino a la casa, al hogar de la gente. Oye, si hay que subvencionar para que la gente compre paneles solares, los instale en los edificios y en las viviendas, hay que hacerlo. Porque al final, ¿cuánto nos ahorramos nosotros con eso? ¿Cuánto se ahorra el país con esa inversión? Y sé que estamos viviendo una situación espantosamente difícil, pero este país tiene la capacidad de salir adelante y de vencer. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Somos un país de gente, de guerreros y de guerreras, de gente que no se rinde tan fácil. Solo tengamos la simpleza esa de facilitarle las cosas a nuestros enemigos. No cometamos ese error. Vamos a dar la batalla. Y aquí estamos, resistiendo, llevando adelante nuestro país en condiciones muy difíciles, en el momento que el enemigo quiere reeditar. Yo nunca he visto a nadie tan empecinado en reeditar derrotas. La gente quiere siempre reeditar victorias, pero ellos son empecinados, terriblemente empecinados en reeditar derrotas. Quieren tener otros girón más el 11 de julio. Parece que no se conforman, ¿no? Y quieren que los vuelvan a vencer otra vez. En el próximo programa vamos a hablar de un tema que es muy delicado, que tiene que ver con los juicios del 11 de julio. Yo creo que es importante que aclaremos alguna cosa, que hay mucha gente confundida con eso. Y quiero aclarar, hablar sobre todo los resultados de esos juicios. Que no es como se dice, incluso tengo amigos de Cuba que lo repiten, porque hay ¿cuántos cientos de personas condenadas a 30 años? Eso es falso. Yo quiero hablar de la sentencia. ¿Qué es real de la sentencia esa? ¿Cuál es la verdad de las sentencias que se dictaron alrededor de los sucesos del 11 de julio? Y que eso no se trataba solamente de un grupo de muchachos protestando que viraron 3 carros y tiraron cócteles molotov. Es mucho más que eso, mucho más que eso. Y eso hay que tenerlo claro, sobre todo los amigos de Cuba, para que nadie se confunda, para que nadie se deje confundir. Entonces se siente incómodo con nosotros, porque es tan fuerte la propaganda contra Cuba, incluso gente honesta, gente nuestra, gente que siempre nos ha defendido, se confunde y no interpreta bien lo que se dice. Bueno, señores, este ha sido un café dedicado a la energía. Café con Daniel, este sábado, en esta sabatina, que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y lo vuelvo a repetir. Próximamente vamos a comenzar un nuevo programa que se llama Cazadores de Dinosaurios. Ya usted sabe, el nombre lo dice. Cuando la furia de los platanes imperaba sobre la faz de la tierra, bueno, los que han sobrevivido y todavía andan por ahí, que no son pocos, nuestros placatanes y los dinosaurios. Hay tiranosaurios rex, carnosaurios y muchos otros. Hay uno que es terrible, hay un placatán terrible que es el Tontosaurio rex. El Tontosaurio es terrible. Óyeme, el daño que hace, nadie se lo imagina. Y a él también le vamos a dedicar nuestros espacios. Así que nos vemos próximamente, señores, en un café con Daniel hasta que empiece Cazadores de Dinosaurios. Les deseo lo mejor desde aquí, desde esta calurosísima Habana, en Cuba, primer territorio libre de América. No solo convencidos de que sí hay salida, sino construyendo esa salida de las cuales estamos convencidos. Yo hablo en primer lugar de los heroicos trabajadores y trabajadoras de las termoeléctricas, que a lo mejor no tendrán ni día de los padres, o tendrán un día muy particular de los padres, trabajando para la felicidad del resto de los padres en nuestro país. También quiero destacar que está el trabajo de los eléctricos, pero hay muchas personas en estos momentos
que están también en una batalla por lograr negociar el combustible que necesita el país, por tratar de romper el bloqueo, por tratar de negociar las piezas de repuesto y los insumos que nos hacen falta para mantener estabilidad en el sistema electroenergético nacional. Muchos lo hacen desde el anonimato, pero tienen también un mérito extraordinario y se tienen que mover en ambientes muy agresivos, muy complejos y que demandan también mucho de su actuación como revolucionarios y como ciudadanos comprometidos con su pueblo. Como lo fueron antes los científicos y trabajadores de la salud, que nos sacaron del peor momento del 2021, y después los rescatistas y bomberos que salvaron vidas entre los escombros del Saratoga con profesionalidad y entrega. Yo creo que esos son símbolos de estos tiempos. En Cuba buscamos la paz y una vez más venceremos.